El presidente colombiano Gustavo Petro tomó una decisión que rápidamente generó repercusiones tanto en el ámbito nacional como en el escenario internacional, especialmente en lo relacionado con la influencia que históricamente ha ejercido Estados Unidos sobre la política aeronáutica de la región. La orden del mandatario de restablecer los vuelos civiles entre Colombia y Venezuela no solo marcó una ruptura explícita con las advertencias emitidas por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, conocida como la FAA por sus siglas en inglés, sino que se interpretó como un gesto directo de independencia, un mensaje político que buscaba dejar claro que las decisiones sobre transporte aéreo en territorio colombiano no serán subordinadas a intereses o presiones externas. Esta situación se desarrolló luego de que la FAA, el 21 de noviembre, enviara una advertencia en la que afirmaba que existían riesgos significativos de seguridad para las aeronaves que operaran en espacio aéreo venezolano, argumentando que el país enfrenta un deterioro acelerado en sus condiciones internas y que la actividad militar dentro de su territorio había aumentado, lo que supuestamente podría poner en peligro a aeronaves comerciales. La respuesta en Colombia no se hizo esperar, especialmente por parte de los funcionarios encargados de supervisar y garantizar el correcto funcionamiento del sistema de transporte aéreo. María Fernanda Rojas, ministra de Transporte, se encargó de desestimar la advertencia de la FAA y la calificó como una intervención que no se basaba en criterios técnicos ni en estudios operativos sólidos, sino que obedecía más bien a motivaciones políticas. Rojas afirmó que era fundamental que las alertas aeronáuticas se sustentaran en evaluaciones objetivas y verificables, elaboradas por expertos que observaran directamente el funcionamiento de la infraestructura, los protocolos de vuelo y las capacidades reales del espacio aéreo, sin permitir que factores ajenos al análisis técnico condicionaran decisiones tan relevantes para la movilidad internacional. El pronunciamiento de Rojas se convirtió en el primer paso de una discusión más amplia en la que se expuso cómo las decisiones de organismos internacionales, especialmente aquellos con influencia estadounidense, podían interferir en la autonomía regional. Para el gobierno de Gustavo Petro, aceptar sin cuestionamiento la advertencia de la FAA equivalía a renunciar a la capacidad soberana de determinar la viabilidad de vuelos y la seguridad de su propio tráfico aéreo. La ministra insistió en que Colombia debía actuar con base en su propio análisis, elaborado junto a sus agencias internas de seguridad aérea y en coordinación con las autoridades venezolanas, dejando de lado cualquier lectura politizada del contexto. La polémica se fortaleció cuando distintos sectores de la opinión pública comenzaron a cuestionar si la advertencia realmente respondía a un análisis neutral. Según voceros del gobierno colombiano, era evidente que la medida tenía un trasfondo ligado a la política general de presión que Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, ha ejercido sobre el gobierno de Nicolás Maduro. Aunque Venezuela ha atravesado años de crisis económica e inestabilidad institucional, el gobierno de Petro argumentó que la advertencia de la FAA no presentaba estudios detallados o indicadores concretos que demostraran que las condiciones actuales del espacio aéreo venezolano implicaban un riesgo inminente para vuelos comerciales. Por eso, Petro decidió actuar con firmeza e instruyó a las autoridades aeronáuticas colombianas a reactivar los vuelos, señalando que Colombia no puede subordinar sus decisiones a bloqueos económicos ni a presiones externas disfrazadas de advertencias técnicas. La orden de Petro fue interpretada de distintas maneras según el sector que la analizara. Para algunos expertos, el gesto del mandatario representaba una reafirmación de soberanía en un tema crucial como el transporte aéreo internacional. Para otros, coincidía con su postura general de resistencia frente a decisiones que percibe como imposiciones de parte de Estados Unidos en temas diplomáticos, económicos y de seguridad. En todo caso, la medida propició un fuerte debate sobre la autonomía de los países latinoamericanos para establecer relaciones directas entre sí sin la intervención ni la aprobación de Washington. Mientras tanto, la situación con la FAA continuó generando tensiones. La advertencia no prohibía de manera estricta los vuelos entre Colombia y Venezuela, pero sí recomendaba que las aerolíneas se abstuvieran de operar en el espacio aéreo venezolano debido al supuesto incremento de actividades militares, al deterioro institucional y a la presencia de grupos irregulares en ciertas regiones. Aunque la FAA ha emitido advertencias similares sobre otros países en conflicto, el gobierno colombiano consideró que la evaluación hecha sobre Venezuela era desproporcionada y no tenía una base técnica firme. La ministra Rojas reforzó esta idea al señalar que las autoridades venezolanas habían cumplido con los protocolos de cooperación necesarios para garantizar la navegación aérea segura, y que Colombia, a través de su aeronáutica civil, podía verificar de forma independiente si existían riesgos para la operación. Según sus palabras, no era aceptable que un país extranjero pretendiera incidir de manera tan directa en rutas internacionales que competen exclusivamente a Colombia y Venezuela. El debate también dio pie a discusiones más amplias sobre el papel de Estados Unidos en la región y la forma en que organismos como la FAA han sido históricamente considerados referentes en materia de aviación, lo que ha permitido que sus advertencias, incluso cuando carecen de fundamentos sólidos,
sean tomadas como órdenes tácitas por algunos países. Petro sostuvo que Colombia debía comenzar a replantear estos patrones de dependencia, y que era hora de que el país adoptara una actitud más crítica ante comunicaciones externas que pudieran afectar su economía o su política exterior. Según el mandatario, restablecer los vuelos con Venezuela no solo tenía un valor simbólico de resistencia, sino también un impacto económico significativo, especialmente para las regiones fronterizas y para los sectores empresariales que han insistido durante meses en la necesidad de recuperar el flujo aéreo y comercial con el país vecino. La relación entre Colombia y Venezuela ha atravesado cambios notables desde que Petro llegó a la presidencia. Mientras que gobiernos anteriores habían roto relaciones diplomáticas, comerciales y consulares con Venezuela en medio de un clima de tensiones políticas, la administración Petro ha retomado el diálogo bilateral, ha reabierto pasos fronterizos y ha buscado reconstruir la confianza necesaria para reactivar intercambios económicos que habían quedado paralizados por años. En ese contexto, la reapertura de los vuelos representa un paso más hacia el restablecimiento completo de la conectividad entre ambos países. Aunque el proceso no ha sido sencillo y existen sectores en Colombia que critican cualquier acercamiento al gobierno de Maduro, para Petro el restablecimiento de rutas aéreas es una necesidad que cede las diferencias ideológicas. La decisión del mandatario también coincidió con una narrativa que su gobierno ha defendido en múltiples escenarios, la idea de que Colombia debe avanzar hacia una política exterior basada en su autonomía y no en la alineación automática con las potencias tradicionales. Petro ha insistido en que la región necesita tener una mayor independencia en la toma de decisiones, especialmente cuando se trata de asuntos que afectan directamente el bienestar económico de sus habitantes. De acuerdo con esta visión, las advertencias de la FARC reflejan un patrón más amplio de influencia estadounidense que no siempre se ajusta a los intereses de los países latinoamericanos. En este escenario, reactivar los vuelos con Venezuela puede entenderse como una forma de contrarrestar ese tipo de influencias externas. Para el gobierno colombiano, el restablecimiento de la conectividad no solo busca fortalecer la economía y facilitar el reencuentro de familias divididas entre ambos países, sino que también constituye una declaración política sobre la soberanía nacional. La administración Petro ha señalado que las decisiones de seguridad aérea deben adoptarse de forma coordinada, con estudios independientes y bajo evaluaciones técnicas que no respondan a agendas geopolíticas externas. A medida que la controversia avanzaba, algunos sectores empresariales expresaron su apoyo a la decisión. Para ellos, la reanudación de los vuelos abre oportunidades para reactivar el turismo, el comercio y las inversiones en la zona fronteriza. Las cámaras de comercio de los departamentos limítrofes destacaron que la ausencia de vuelos durante largos periodos había afectado gravemente la movilidad internacional de miles de ciudadanos que dependían de rutas aéreas para mantener sus actividades laborales, familiares y de negocios. También señalaron que el restablecimiento de estas rutas ayudaría a impulsar la economía local, que en muchas zonas depende significativamente de los intercambios binacionales. Sin embargo, no todos los sectores compartieron este entusiasmo. Algunos líderes políticos colombianos, especialmente aquellos que han mostrado una postura crítica hacia el gobierno de Petro, consideraron que desafiar abiertamente a Estados Unidos podría traer consecuencias negativas para las relaciones bilaterales. Argumentaron que la advertencia de la FARC debía tomarse en serio y que ignorarla podría interpretarse como una actitud hostil frente a una potencia que históricamente ha sido aliada de Colombia. También insistieron en que Venezuela sigue enfrentando inestabilidad interna, y que ignorar los posibles riesgos podría exponer a los pasajeros a situaciones de peligro. Petro respondió con firmeza a estas críticas. Según él, aceptar sin cuestionar las advertencias de Estados Unidos sería equivalente a renunciar a la capacidad de actuar con soberanía. El mandatario enfatizó que Colombia tiene instituciones capaces de evaluar la seguridad aérea y que, si se detectaran riesgos reales, el país estaría en condiciones de tomar medidas responsables sin necesidad de adoptar decisiones influenciadas por factores externos. También reiteró que su gobierno había verificado que Venezuela cumplió con los requisitos necesarios para reactivar las rutas aéreas y que no existía evidencia concreta de que el espacio aéreo venezolano representara un peligro adicional al que ya existe en cualquier otra región con actividad militar. Con el paso de los días, el debate se extendió a expertos en política internacional, especialistas en aviación, analistas económicos y organizaciones civiles que siguieron de cerca la reanudación de los vuelos. Algunos coincidieron en que la advertencia de la FARC parecía más una expresión de la postura general de presión hacia Venezuela que un análisis técnico en sí mismo. Otros, por el contrario, mencionaron que aunque las advertencias de Estados Unidos pueden tener componentes políticos, también reflejan preocupaciones válidas sobre la presencia de grupos armados, el deterioro de la infraestructura venezolana y los conflictos internos. Sin embargo, incluso estos últimos admitieron que la decisión final debía ser tomada por Colombia en función de sus propias evaluaciones. En medio de esta discusión,
el restablecimiento de los vuelos comenzó a verse como un testimonio de la creciente voluntad de los países latinoamericanos de actuar con mayor independencia frente a las potencias tradicionales. Petro aprovechó la coyuntura para reiterar que Colombia está en un proceso de transformación en el que busca liderar una nueva forma de relacionarse con el mundo basada en el respeto mutuo, la autonomía y la cooperación entre países vecinos. Según él, restablecer los vuelos con Venezuela es parte de esa visión más amplia. Finalmente, al reactivarse las rutas aéreas, miles de colombianos y venezolanos que habían esperado durante años una normalización plena de la movilidad entre los dos países celebraron la decisión. Viajeros que antes debían recurrir a rutas costosas o complejas ahora podían planear sus desplazamientos de manera más directa, lo que representa un alivio para las familias divididas, los migrantes que necesitan regresar temporalmente a sus países de origen y los empresarios que dependen de la movilidad internacional para mantener sus actividades comerciales. Esta reapertura, más allá del trasfondo político, también tiene un impacto humano profundo que para muchos justificaba plenamente la decisión. Lo cierto es que la polémica expuso nuevamente la tensión constante entre la influencia estadounidense y la autonomía de los países de América Latina. Para Petro, la advertencia de la FAS simbolizaba una práctica histórica que ha generado dependencia y ha limitado la capacidad de las naciones de la región para tomar decisiones soberanas. Al ordenar el restablecimiento de los vuelos, el mandatario buscaba dejar claro que Colombia está dispuesta a actuar con independencia incluso frente a presiones de una potencia global. La ministra María Fernanda Rojas, al insistir en que las decisiones deben basarse en análisis técnicos y no en intervenciones políticas, reforzó esta visión y permitió que la discusión trascendiera el ámbito aeronáutico para convertirse en un debate más amplio sobre soberanía, diplomacia y relaciones internacionales. El episodio también reveló la importancia estratégica que tienen las relaciones entre Colombia y Venezuela en el contexto regional. A pesar de las tensiones políticas, la interdependencia económica, social y geográfica hace que la cooperación entre ambos países sea fundamental para la estabilidad de la región. Por eso, el restablecimiento de los vuelos también puede interpretarse como un paso encaminado a fortalecer los lazos bilaterales, reconstruir la confianza y avanzar hacia una normalización plena que beneficie tanto a colombianos como a venezolanos. Sin duda, la medida seguirá generando opiniones encontradas, pero representa un momento significativo en la política exterior del país. Gracias por llegar hasta aquí. Si este contenido te gustó y quieres seguir apoyando este trabajo, te invito a suscribirte al canal y dejar tu comentario. Tu participación es fundamental para que podamos continuar creciendo y llevando más información a toda la comunidad. Invitamos a suscribirte a nuestro canal y dejar tu comentario. Tu opinión es fundamental para nosotros y nos ayuda a seguir produciendo contenido suscríbete para no perderte las últimas noticias y análisis sobre este conflicto en evolución. Comparte tu opinión en los comentarios y mantente informado con nosotros en Zona de Tensión.